nuestras invitadas que están el día de hoy, bienvenidas a esta charla. Bienvenida, invitada. Una charla en la cual una mujer muy especial, una persona que también estuvo en algún momento sentada de ese lado del escenario, viendo a directoras nacionales de muchos países también contar su historia. Pero una gran diferencia es que ella se lo creyó. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a, con un fuerte aplauso, a recibir a nuestra directora nacional de la ciudad de Bogotá, Marta Tobón. Gracias por estar acá. Pueden sentarse. ¿Cómo están hoy en esta tarde de sábado? Bien. ¿A quién dejaron en la casa? Dejaron gente, ¿cierto? Bueno, que valga la pena. Que valga la pena. Y yo espero de verdad, con esto que vamos a hablar hoy, poder llegar a sus corazones, poder llegar a sus cabezas, porque la verdad es que tomamos decisiones, a veces con la cabeza, pero la mayoría de las veces tomamos decisiones con nuestro corazón. Y como dijo Mateo, hace algunos años estaba yo también sentada, como están ustedes hoy, persiguiendo a los nacionales para tomarme la foto, igualito que están haciendo ustedes hoy, queriendo anotar todo, queriendo saberlo todo, porque tenía un sueño en mi corazón. Entonces hoy les quiero contar un poco de cómo fue esa historia, pero en primer lugar quiero preguntar, ¿quiénes están invitadas? Que todavía no han dicho sí a la oportunidad de negocio Mary Kay, quiero que se paren. Quiero que se paren ahí en la silla donde están. Miren qué montón de invitadas. Un aplauso. Bienvenidas. Yo les digo, yo no soy muy religiosa, sí soy muy creyente, pero no muy religiosa, súper creyente. Y creo firmemente que cuando uno recibe la información sobre una oportunidad de negocio como la de Mary Kay y decide decir sí, es porque Dios le pone a uno algo en el corazón. Yo realmente creo, hoy después de empezar mi negocio independiente hace 7 años y de ser nacional hace ya casi 4 años, siento que este es un camino que Dios eligió para mí cuando puso en el corazón de alguien mi nombre. Alguien pensó en mí. Y ahí empieza todo, en un referido. Seguramente ustedes fueron un referido para alguien, yo fui un referido para alguien. Yo fui una persona que llegó a un nombre cualquiera, y esa persona que compartió la oportunidad para mí hubiera podido dejar ese nombre en un papel y no lo hizo. Y yo doy gracias a Dios todos los días de mi vida porque esa persona no fue egoísta y dijo, bueno, así yo sea americana, así nunca haya pisado Sudamérica, voy a ir a ese país y voy a contar la historia de Mary Kay. Entonces yo oí la historia de lo que era Mary Kay sentada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 3 de marzo de 2015 y dije sí. Pero les quiero contar un poco qué pasó antes de todo eso, porque realmente dependiendo de cómo uno viva su vida, pues para uno puede ser más o menos llamativa una oportunidad de negocio como la que es Mary Kay. En primer lugar les cuento, bueno, yo no soy de Bogotá, soy caleña, así que la verdad pues no conocía a mucha gente en Bogotá. Soy caleña y he vivido parte de mi vida en Estados Unidos, parte de mi vida en Cali, y ya voy a cumplir 20 años viviendo en Bogotá, increíblemente. Pero mi carrera pues la hice en Cali, soy administradora de empresas, soy de la generación que estudió para trabajar, nunca para quedarse en la casa. Yo siempre, cuando estaba haciendo mi carrera, soñaba con ser la gran ejecutiva de la multinacional. Y les cuento que trabajé en multinacionales maravillosas, espectaculares. Trabajé solamente en una compañía colombiana, el resto todas fueron compañías multinacionales, pero curiosamente mi último trabajo fue en una de las compañías colombianas más grandes y tenía un cargo para 4 países. Entonces imagínense ustedes la responsabilidad, vivía montada en un avión, corría todo el tiempo de un lado para otro, tenía un muy buen cargo, pero era una empleada. Entonces cuando somos empleados sabemos pues que al final podemos tener un cargo muy bueno, pero pues hay ciertas decisiones que no dependen de nosotros. Estando en esta compañía, para poder pensar en ascender en la compañía, prácticamente me obligaron a tomar la decisión de hacer una maestría. Y ahí hice mi maestría, hice una maestría en pensamiento estratégico y prospectiva,
en la Universidad Externado de Colombia. Esa es mi parte profesional y me siento muy orgullosa de ella. Me costó esfuerzo y trabajo. Y como les decía hace un rato, soñé con trabajar. Me soñaba con trabajar en las grandes multinacionales. Pero así como soñaba con eso, desde chiquita soñaba con algo que seguramente muchas de ustedes han soñado, han podido hacer sus sueños realidad, de pronto algunas todavía no, y es ser mamá. ¿Cuántas aquí son mamás? Uy, miren qué montón. Bueno, felicitaciones, tienen la profesión más linda del mundo. La verdad es que yo también soñaba con ser mamá, pero como uno a veces pues tiene que depender de ciertas cosas y hay cosas en las que uno no puede decidir como quisiera, pues me costó mucho trabajo ser mamá, muchísimo. Me costó cirugías, me costó inseminaciones artificiales, fertilizaciones in vitro, muchísimo sufrimiento, muchas lágrimas. Y mientras yo tuve esa búsqueda, por ser mamá, trabajaba al mismo tiempo. Y puedo decir que en la compañía donde trabajaba, las personas fueron muy buenas porque sabían que yo estaba en esa búsqueda incansable y esa búsqueda imparable de ser mamá. Y me apoyaban. Pero aún así tenía que viajar. Yo me subía a los aviones y tenía que inyectarme la barriga muchas veces en la mitad de los vuelos, cuando estaban mis tratamientos de fertilidad. Y la verdad que lo hacía siempre con la fe de lograr ser mamá. Así que cuando lo logré, adivinen qué pasó. ¿Qué les ha pasado a las mamás cuando ven a esos chiquitos, cuando ya los abrazan y los miran? Nos volvemos locas, ¿cierto? Bueno, yo me volví loca, enferma de amor. Y yo ya no quería volver a trabajar. ¿Quién se identifica conmigo acá? Bueno, no estoy diciendo nada del otro mundo, ¿cierto? Pero la verdad es que cuando somos mamás ya no queremos dejar a nuestros hijos y yo no quería dejarlo. Pero al mismo tiempo tenía un cargo muy importante y era un cargo pues que también me daba un muy buen ingreso. Y esa decisión de soltar un cargo para quedarnos en la casa no es tan fácil cuando hemos estudiado mucho. De pronto en generaciones anteriores las mujeres se formaban para estar en una casa esperando a su esposo y esperando a sus hijos. Pero yo creo que en este salón, de pronto todas las mujeres soñábamos con también desarrollarnos profesional y personalmente. Así que fueron pasando los meses y mi bebé iba creciendo y creciendo e iban pasando cosas, como por ejemplo cuando iba a caminar y entonces yo decía, Dios mío, donde este gordo le camine a la nana, yo me muero. Yo me muero donde le camine a la nana, me tiene que caminar a mí, y yo le amarré una pashmina en la cintura un fin de semana y lo puse, carajo, y yo decía, bueno, me camina porque me camina, y caminó el 2 de septiembre, domingo del 2010, pero me caminó a mí. Y yo fui la más feliz del universo, pero el pobre luchó y sufrió todo ese fin de semana, se cayó 600 veces, pero lo logré. Seguía pasando el tiempo y empezó a hablar. Y recuerdo una vez que llegué yo a mi casa y yo salía de mi oficina, mejor dicho, yo tiraba el lápiz a las 5 de la tarde y eso fue algo que en esa compañía no podían entender, porque es que antes de yo tener a mi hijo, yo trabajaba hasta las 8 de la noche o hasta la hora que fuera y yo viajaba todo el tiempo y no me importaba nada. Después de tener a mi hijo, yo soltaba el lápiz a las 5 de la tarde y yo salía como una loca. Y llegaba a mi casa a las 5:45 en punto. Pero yo no sé si ustedes saben que en Bogotá oscurece mucho más temprano a finales del año. ¿Sí saben o no saben? Claro. Pues yo lo descubrí. Yo descubrí que más o menos entre septiembre y octubre empieza a oscurecer cada vez más temprano y más temprano y más temprano y oscurece a las 5:30 a principios de diciembre. Cuando yo llegaba a mi casa, en esa época, mi hijo empezó a lloraba y me decía que por qué yo llegaba de noche, que por qué lo dejaba solo más tiempo. Y ese tipo de situaciones que me pasaban me iban marcando y me iban atormentando. Así que cuando él tenía 3 años y medio, hablando con mi esposo y después de tener muchas crisis en mi trabajo, tomamos la decisión de que me olvidara de mi parte profesional y me convirtiera en una mamá de tiempo completo. Y lo hice con toda la fe, con todo el amor y con toda la seguridad de tomar la mejor decisión de mi vida. Pero lo hice convencida de pagar un precio. Siempre pagamos un precio.
En ese momento el precio que yo pagué fue olvidarme de ser una mujer profesional, fue saber que era una mujer mantenida. Y yo sé que hay chistes de todo, y que dicen, ay, que yo soy mantenida, y que tan chistoso, y no sé qué, pero a mí eso no me parecía nada chistoso. Yo tomé una decisión y yo hasta el día de hoy le agradezco a mi esposo, a quien amo profundamente, el mejor papá que pudo tener mi hijo y que lo puede tener todos los días, pero por muy generoso que fuera, para mí era muy difícil después de manejar mi independencia económica saber que él se daba cuenta hasta del café que yo me tomaba con una amiga, de cuánto me costaban unos rayitos, de cuánto me costaba una entrada a la peluquería. Así que tomé la decisión y yo no les puedo decir que sufrí, no, fui feliz siendo mamá de tiempo completo. Eso sí me desesperaba en la casa, hasta hay personas que me conocieron en esa época y saben que hasta cuellos de lana hacía, o sea, bufandas, gorritos, de la desesperación de tener tanto tiempo en las manos. Leía muchísimo, me iba al gimnasio, investigué todas las formas de ser independiente, como dar asesorías en empresas, como dar clases en universidades, como comprar una franquicia, y créanme que ninguna de esas opciones me permitía un equilibrio en la vida, ninguna. Iba a comprar una de las franquicias más baratas, por decirlo así, en Bogotá. 300 millones tenía que pagar para ganarme 1,5 millones de pesos mensuales por los primeros 5 años. Y era una heladería que hoy no existe. Quebró. O sea que imagínense lo bueno que hubiera sido, qué buena decisión haber metido 300 millones de pesos para algo que ya hoy no existe. Así que seguí como mamá de tiempo completo y yo la verdad me sentía muy feliz, pero seguía como con esa sensación de, sí, soy la mamá de, la hija de, la hermana de, la esposa de, pero ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde existo yo? ¿Qué va a pasar cuando mi carro ya esté tan viejo que quiera cambiarlo? ¿Que le voy a pedir a mi esposo un carro? ¿Qué va a pasar? Así que ahí es cuando entra este tema mágico de Dios para mí, porque gracias a Dios Mary Kay abrió sus puertas en Colombia, pero lo más lindo de todo fue que la persona que me vinculó a mí, que me compartió la oportunidad de negocio, que no vivía en Colombia, vivía en los Estados Unidos, ella dijo, ¿a quién conozco que tenga un vínculo en Colombia? Y pensó en mi tía. ¿Conoces a alguien en Colombia que de pronto le interese una oportunidad de negocio? Y ella le dijo, sí, mi sobrina vive en Bogotá. Ella es juiciosísima para trabajar, pero no está dispuesta a dejar a su hijo. Eso, ella puede hacerlo mientras es mamá, claro que sí. Así que me llamaron de Estados Unidos en enero del 2015 y yo no hacía nada. ¿Saben cuánto me ganaba? 0 pesos. Después de haberme ganado un salario de gerente para varios países de una compañía gigante, me ganaba 0. Lo que mi esposo a veces cuando se iba de viaje me dejaba en la mesa de noche, y las tarjetas amparadas que me dejaba. Cuando ella me llamó, yo lo único que dije fue, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Por favor, yo quiero, pero dime ya. Y ella me dijo, mira, llega en 2 meses, simplemente busca personas que quieran ser libres e independientes, que quieran manejar su tiempo y que quieran ser parte de tu equipo. Y desde ese momento empecé yo a ser la clienta número 1 de Starbucks, de Juan Valdés y de OMA. Me la pasaba sentada con personas contándoles de la oportunidad de negocio Mary Kay. Cuando abrió sus puertas Mary Kay, el 3 de marzo de 2015, yo estaba sentada como están ustedes hoy, en la Cámara de Comercio, y arranqué como arranca todo el mundo en Mary Kay, y eso es algo maravilloso. Aquí no hay roscas, no hay palancas, nadie va más rápido que nadie. Lo que hace la diferencia en la velocidad es la decisión de trabajar. Y yo arranqué mi negocio y dije, lo voy a hacer con toda. ¿Por qué? Porque tenía un porqué, que era mi familia. Así que eso fue hace casi 8 años, hace 7 años y medio. Dije sí, comencé este trabajo de crecimiento, un trabajo de muchísimo aprendizaje, donde desde el principio tomé la decisión de llegar al nivel de la carrera de esa persona que me había vinculado, que era una directora nacional, así como lo soy yo hoy, ella lo era en ese momento. Y ella, desde el momento en que me vio, me dijo, tú eres una directora nacional, tú vas a ser directora nacional.
y le dijo eso a algunas otras personas que vinculó. Las demás no lo creyeron y yo sí. Yo lo creí. Yo supe que sí, porque ella no tenía nada que yo no tuviera. Cualquier cosa que ella supiera, yo la podía aprender. Y simplemente fue una decisión para mí que tomó 3 años y 8 meses. Desde el momento en que entré pasaron 3 años y 8 meses.